Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos a una nueva enseñanza de, eh, de el tabernáculo. Amén. Este día el tema que nos toca es el campamento y el orden sacerdotal. Es decir, el campamento y el orden sacerdotal. Así es que yo espero que usted tenga su Biblia a la mano para que me pueda acompañar y también para que usted pueda llevar anotaciones, ¿verdad? Oramos, Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder aprender de tu palabra, que en este momento, Señor, podamos disponer nuestro corazón y nuestra mente para recibir de ti. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar, que quiera interrumpir con el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El miércoles, o la enseñanza pasada, el miércoles pasado, vimos sobre el tabernáculo. Empezamos ya el estudio, ¿verdad? La tienda en que el Señor dijo cuáles van a ser los materiales, cuál fue el orden que Él se lo dijo directamente y cuál era el propósito, acercarse al pueblo. Y eso lo vemos reflejado a hoy con que Cristo vino a la tierra, murió por nosotros y ahora vive en nosotros. Así como Él habitó allá en medio del pueblo, ahora habita en nuestros corazones. Entonces, el campamento, ¿verdad? Al recorrer el campamento podemos notar que todo el pueblo de Israel se divide en 12 grupos que acampaban alrededor del tabernáculo, el santuario que Dios ordenó construir, pues el propósito de él era que quería morar en medio de su pueblo. Entonces, este pueblo lo constituyen 12 grupos, que son las 12 tribus de Israel, 10 hijos de Jacob y 2 de José. Más adelante vamos a explicar en las vestiduras del sumo sacerdote y notaremos por qué razón ni José ni Leví aparecen como una de las 12 tribus, siendo ambos hijos de Jacob. Recuerde que Leví fueron los que se iban a encargar de la parte sacerdotal. Entonces, las tribus que formaron el pueblo de Israel eran, según el ordenamiento, era Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén, Simeón, Gad, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí. Entonces, todos estos estaban ubicados para poder rodear el tabernáculo. Entonces, al norte estaba Neftalí, Dan y Aser. Al sur estaba Gad, Rubén y Simeón. Al oriente estaba Zabulón, Judá y Isaacar. Y al occidente estaba Manasés, Benjamín y Efraín. Esto lo podemos ver en Números 1, 52 y 53. Números 1, 52 y 53. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Oiga, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Amén. Entonces, esto es muy importante. Para ahondar más, hermanos, le invito a que por favor, lea Números 2 del 3 al 34. Entonces fíjese que solo para leer los primeros versículos del capítulo 2 de Números, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de su padre. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de
Aminadab. Amén. Entonces, en el 7 dice, y la tribu de habla de la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón. Amén. La bandera de Rubén estará al sur por sus ejércitos, etc. Entonces, de lo que yo le acabo de decir, está el número 2 del capítulo 3, del versículo 3, perdón, al 34. Yo le insto a que por favor lo lea para aprender más. Amén. Ahí están dadas las posiciones. Entonces, aquella tribu sacerdotal fue escogida por Dios para ejercer el servicio en este santo lugar. ¿Quiénes? Los levitas. Los levitas fueron los que iban a hacer el servicio, desarrollar ejercicio en el santo lugar y se encargaban de armarlo, se encargaban de darle mantenimiento y desarmarlo en el momento indicado. Números 1, 50 y 51. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Quiere decir que los levitas eran encargados de montarlo y de desmontarlo. Eran encargados de los utensilios, de todo lo que pertenecía al tabernáculo. Además, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y oiga esto, esta advertencia. Y el extraño que se acercare morirá. Quiere decir que si no era levita no podía tocar, y ese moría instantáneamente. No podía. Eran los levitas los únicos encargados. Es que yo soy de la tribu de Dan, yo de Neftalí, yo de Benjamín, de Judá. No se puede. Entonces, increíble. Ahora, debemos de entender esto. ¿Verdad que esta tribu o estas personas fueron privilegiadas? ¿Verdad que sí? Pero detengámonos un momento para hablar un poco del origen de esta tribu sacerdotal, de los levitas. Vamos a empezar por allí. Es importante aclarar que todos los sacerdotes eran levitas, aunque no todos los levitas eran sacerdotes. Para ser sacerdote había que ser de la tribu de Leví, o para ser sacerdote era indispensable ser levita. Pero ser levita no definía ni decía que automáticamente alguien sería sacerdote. Este trabajo lo ejercía principalmente el sumo sacerdote con sus hijos. Entonces, la familia que tuvo el privilegio de iniciar este servicio, esta adoración, fue la de Aarón como sumo sacerdote con sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y fíjese, qué increíble, ¿verdad? Porque el Señor había en el inicio, el Señor había escogido a Moisés. Es decir, el Señor había pensado y designado a Moisés. Y Moisés dice, no, yo no voy a poder con todo. No, a mi hermano Aarón. Entonces, ya sabemos que Leví era uno de los hijos de Jacob. Leví tenía 3 hijos cuyos nombres eran Gersón, Coat y Merari. Y cada uno de ellos era líder de un clan. Moisés y Aarón eran hijos de Amram, hijo de Coat. ¿Dónde está esto? Éxodo 6, 16. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Versículo 18. Y los hijos de Coat, Amram, Izar,
Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Versículo 20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Entonces estamos viendo que Moisés y Aarón venían de Coat, y Coat era hijo de Leví. Entonces, todos los varones de la tribu levítica debían ocuparse del santuario. Siendo que era mucho el trabajo para una sola persona, el transporte, cuidado y mantenimiento de aquella hermosa obra, fue necesario repartirlo entre esa tribu. Amén. Entonces, al final se tenía que dar el trabajo para que todos aquellos que eran sacerdotes pudieran participar. Y los sacerdotes, volvemos otra vez, eran de la tribu de Leví. Por si usted no sabía que Moisés venía de la tribu de Leví, ahora usted dice, o ¿cómo se llama? Aarón. Tal vez no, es que llore porque no. Ahora a usted ya le quedó claro esto si en caso dado no lo sabía. En el mes de Nisán, cuando el pueblo de Israel estaba listo para salir de Egipto, tuvieron que untar sangre en los postes y dinteles de su casa para evitar la muerte de sus primogénitos cuando iba a pasar o cuando pasara el ángel de la muerte. Con aquella 10ª plaga, solo murieron los primogénitos de los egipcios. Como resultado, todos los primogénitos de la casa de Israel fueron consagrados. Éxodo 13:12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. No obstante, en vez de que todos los primogénitos de todas las tribus tuvieran que servir en el santuario de Dios, estos fueron sustituidos por los levitas. Números 3:12. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Repito, Números 3:12. He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Entonces, la razón, ¿por qué razón se da esto? La razón de esta sustitución era que los levitas fueron los únicos que espontáneamente se dieron al servicio de Jehová. Esto lo observamos en la ocasión cuando el pueblo se puso a adorar a aquel becerro de oro, a Api, ¿verdad? A Api en el desierto. Entonces, cuando Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Se juntaron con él todos los hijos de Leví. Mire qué interesante, ¿verdad? ¿Dónde está esto, hermano? Bueno, Éxodo 32:26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Mire, qué interesante tuvo que haber sido eso, ¿verdad? Y cualquiera puede decir, no, es que eran sus hermanos, pero es que cuando Moisés va allá al templo y el pueblo se desboca, es que mire, había algo ya escogido en ellos. Déjeme, para mí, ¿verdad? Había ya algo en ellos, en el cual se guardaron. Cuando se llevó a cabo el censo en el Sinaí, habían 22.773 primogénitos varones, excluyendo lo de los levitas. Fíjese que los hombres levitas sumaban 22 conforme a Números 3:39. Amén. Esto es haciendo una suma de lo que nos da la palabra allá en Números 2, versículos 22,
28 y 34 y da un total de 22.300. Se cree que estos 300 por ciertas incapacidades escritas en la ley no podían sustituir a los primogénitos de todas las tribus. Amén. Entonces, por favor, no se me vaya a mezclar. Cuando contaron a todos los primogénitos, se hizo un censo de todos los primogénitos, excluyendo a los levitas, dio un resultado de 22.273. Y, aparte, los hombres levitas sumaban 22.000. Amén. Conforme a lo que dice Números 3:39. Eso es lo que dice Números 3:39. Pero buscando la información que recibimos en Números 2, 22, 28 y 34, dan un total de 2.300. Entonces, por eso se cree que estos 300, por ciertas incapacidades escritas en la ley, no podían sustituir a los primogénitos de las otras tribus. Entonces, los 22.000 hombres levitas podían sustituir a los 22.000 primogénitos, dejando una diferencia de 273 sin sustitución, los cuales fueron rescatados por un precio de 5 ciclos de plata por cabeza, o un total de 1.365 ciclos que fueron dados a Aarón y a sus hijos. ¿Dónde está esto? Números 3, 46 al 48. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Amén. Entonces, en la historia levítica se podrá observar que hubo sacerdotes corruptos que hicieron lo malo delante de Jehová. Incluso algunos murieron a causa de su pecado. Entonces, obviamente, el orden sacerdotal no fue en todo tiempo una fiel tipología de Cristo, y por lo tanto fue necesario que Él mismo viniera a tomar el lugar de aquello que era solo una sombra. Amén. Entonces, sustituyeron los varones levitas, sustituyeron a cada uno de los primogénitos. Amén, estamos viendo, ¿verdad? Porque cuando salen, el Señor dijo, los primogénitos van a ser consagrados, pero pecaron, y los únicos que no pecaron fueron los levitas. Estos cubrían a todos los primogénitos y por eso se les da a ellos la orden sacerdotal. Espero yo que haya quedado claro, hermano. Y si no, vuélvalo a escuchar otra vez. Tal vez así, tal vez ahí en la segunda vez me doy a entender. Espero yo, hermanos. Ahora, vamos a ver deberes de los levitas. Deberes de los levitas. Las responsabilidades de toda la tribu de Leví y el lugar que le correspondía entre las demás tribus durante el momento de marcha se describe en los siguientes versículos. Vamos a Números 1. Voy a ir un poco rápido, pero es que porque quiero leerlos todos. Números 1, 50 y 51, ya lo leímos, ¿verdad? Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos los utensilios, eso ya lo leímos. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo tenían que desarmar, y cuando el tabernáculo había que detenerse, ellos eran los que lo iban a armar, y si alguien extraño se acercaba, iba a morir. Números 3, estas son citas para que usted las vaya escribiendo. Números 3, versículos del 6 al 10. Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan.
y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, guardando todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ello por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. También, adicional a la enseñanza, para que usted pueda enriquecerse más, Números 4, del 1 al 33, y Números 10, del 13 al 28. Pero yo le insto, léalos, por favor. Si está escuchando ahorita esto, detenga ahorita la enseñanza, léalo y continúe escuchando la enseñanza. Es una de las ventajas que tenemos ahora, ¿verdad? Lo podemos parar, podemos ir a leer, etc. y volvemos otra vez. Primer libro de Samuel 6:15. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Segundo libro de Samuel 15:24. No sé por qué aún con los años digo, me equivoco, es libro. Segundo libro de Samuel 15:24. He aquí, también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Entonces debemos de entender algo. Dios siempre tiene un propósito con todo lo que hace. Por una razón, porque Dios es un Dios de orden. Y cuando describe la responsabilidad de su pueblo, lo hace con el orden correspondiente, lo cual habla de su relación con su pueblo, tanto cuando marchaban como cuando acampaban. Hermanos, es que hay cosas que no nos podemos saltar. Hay cosas que usted y yo no las podemos hacer solo porque nos roncó la gana hacerlo de esta manera. Hay un orden. Hay un orden en las cosas de Dios. Debe de haber un orden. Hay un tiempo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo el pueblo conocía su responsabilidad y su lugar dentro del campamento, aún hasta en el lugar, en la forma, en cómo se marchaba, dónde tenían que acampar, a qué lugar. Ellos sabían, el Señor había dado indicaciones, qué tribus iba a estar al norte, al sur, al este o al oeste. Entonces, cuando marchaban en conformidad con el orden divino, Dios prosperaba todos sus caminos y todo les salía bien. Entonces, pero cuando desobedecían a Dios y salían fuera de su perfecta voluntad, es que allí sufrían grandes derrotas. Y esto debe ser una lección para la iglesia el día de hoy. No podemos vivir como nosotros querramos. Debemos de vivir conforme a su palabra. Si hacemos lo que está en su palabra, si seguimos su camino, hay bendición. Pero si no seguimos su camino, hay consecuencia. Ahora, podemos imaginar, ¿verdad?, a centenares de personas, ancianos, adultos, jóvenes y niños de ambos géneros, ¿verdad?, que sabían exactamente lo que se debía hacer: empacar, cargar, caminar y luego desempacar, armar y colocar cada cosa en su orden, abrir tiendas en su lugar exacto y todo a un ritmo marcado y en el tiempo indicado. No era donde, cuándo y cómo el hombre quería, sino todo a la manera del Dios soberano. ¿Cuántos de esos llegó a hacerle cansado el hecho de armar y desarmar? ¿A cuántos se nos hace cansado o monótono el venir a la iglesia todos los domingos, el servir? Entonces,
Aquel pueblo era como un solo cuerpo. Y esto, oiga, y esto sucedió por un espacio de aproximadamente 40 años en el desierto. Guerreros de cada tribu rodeaban el tabernáculo, excepto la tribu de Leví. Además, estaba cercado de adoradores y trabajadores de la tribu de Leví que servían y cuidaban el santuario. Estaban también Moisés y Aarón con sus hijos para llevar a cabo el trabajo sacerdotal. En el momento de acampar, se colocaban primero las tribus del oriente, le seguían las del sur y luego el tabernáculo con el campamento de los levitas, después las del occidente y por último las del norte. Y así encerraban aquella grandiosa obra que quedaba en el mismo centro. Entonces, eso estamos hablando en el momento de acampar. Primero, las tribus del oriente y las del sur. Después se instalaban los levitas. Después venían las tribus del occidente y por último las del norte. Ahora, para la colocación en la marcha y alrededor del tabernáculo, esto tenía su significado y sus posiciones dependían de la labor que cada una desempeñaba. Estamos hablando también de las familias sacerdotales. Entonces, ahora, para la marcha había un orden. No era que, bueno, levantémonos y vámonos como querramos y vamos a ir todos desordenados. No, sino que había un orden. Números 10, 14. Números 10, versículo 14. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. En el 15 dice que le seguían los hijos de Isaacar. En el 16 dice que seguían la tribu de Zabulón. Después, en el 17, que ya estaba desarmado el tabernáculo, seguían los hijos de Gersón. ¿Qué llevaban los hijos de Gersón? Ellos se encargaban de la tienda y de la cubierta, de las cortinas del tabernáculo de reunión, de las cortinas del atrio y de las cuerdas. Y después en el 17 dice, y los hijos de Merari. Oiga, Judá, Isaacar y Zabulón eran de las tribus, ¿verdad? Pero Gersón y Merari eran de los clanes o los hijos de Leví. Entonces aquí eran las familias. Entonces, repito, el primer orden era Judá, Isaacar, Zabulón. De ahí, estas son tribus. De ahí seguía la familia levita de los de Gersón, que llevaban las tiendas y cubiertas, cortinas del tabernáculo de reunión, cortinas del atrio y cuerdas. De ahí seguía la familia de los Merari o de Merari, de los levitas. Estos eran encargados de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus bases, sus enseres, las columnas alrededor del atrio y sus bases y estacas y sus cuerdas. Amén. Entonces es muy importante. Ahora, en número 10-18 dice que seguía la tribu de Rubén. En el 19, número 10-19, Simeón. En el 20 dice que seguían los hijos de Gad. Ahora en el 21 ya no habla de una tribu, sino que de una de la familia. Luego comenzaron a marchar los coatitas, los de Coat. Amén. Los de Coat. Llevando el santuario, y entre tanto que llegaban los otros acondicionaron el tabernáculo. Los de Coat estaban a cargo del arca, la mesa de los panes, el candelero, los altares, los utensilios del santuario y el velo. Y de allí seguían los de Eleazar.
y estos tenían el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. Amén. Después, en el versículo 22, habla que seguía la Efraín, en la 23 Manasés, en la 24 la tribu de Benjamín, en el 25 los de Dan, en el 26 la tribu de Aser y en el 27 los de Neftalí. Entonces vemos que en Números 10, del 14 al 28, vemos el orden, ¿verdad? Para que vea que no era como ellos quisieran hacer. Entonces, ahorita no vamos a hablar de todas las tribus, pero la tribu de Judá era la que dirigía aquella marcha. Lo vimos, ¿verdad? En el 14. Y la tribu de Judá fue la que comenzó a marchar. Tanto cuando marchaban como cuando se preparaban para la guerra. Son los que iban adelante. Era la tribu de Judá la que quedaba directamente frente a la puerta del tabernáculo y detrás de los sacerdotes. ¿Por qué quiso Dios colocar de primero en todo, siendo Judá el cuarto de los hijos de Jacob, en lugar de Rubén, que era el primogénito? ¿Por qué no Rubén el primogénito, sino un cuarto, que era Judá? Al estudiar la vida de Judá, notamos ciertas cualidades que lo separaban de los demás hermanos. ¿Por qué razón? Bueno, él y Rubén se opusieron a la muerte de José. Además, se hizo responsable por su hermano menor, Benjamín. Delante de José en Egipto, Judá fue el portavoz de sus hermanos y el intercesor. ¿Qué más? Judá habló con Jacob, su padre, para allanar el camino hasta Gosén. Judá amaba mucho a su padre y se preocupaba por él. Entonces, su reinado iba a ser más prolongado que el de las otras tribus. Recuerde que cuando el reinado se divide, el reino se divide, quedó el reino del norte, que era Israel o Efraín, y el reino del sur, que era Judá. Entonces, pero el que tuvo más reyes que honraron a Dios fue el de Judá y fue el último que quedó en pie. Y también, como leemos en la historia, fue el linaje de Judá que vino el rey David, y por ese mismo linaje y por esa misma tribu de Judá es que vino nuestro rey y salvador Jesucristo. De la tribu de Judá era la descendencia de Cristo. Entonces, no debe de sorprendernos entonces que así como Judá estaba en la entrada del tabernáculo, amén, Cristo sea el león de la tribu de Judá que se sentaría en su trono. ¿Y esto dónde lo vemos? Génesis 49. Génesis 49, 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Oiga el 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Su nombre, además, es muy significativo y quiere decir alabanza. Amén. Génesis 29. Génesis 29,
35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre y dejó de dar a luz. Entonces, podemos concluir que Judá significa alabanza y era el primero en dirigir al pueblo en la batalla. Hermanos, es una de las razones por qué razón es que dentro del servicio de la iglesia nosotros adoramos primero. Porque la alabanza sirve, mire, la alabanza sirve para preparar nuestros corazones. Si usted llega al servicio y solo llega a escuchar la alabanza, puede ser que usted venga, no siempre uno llega bien, puede ser que llegue triste, entonces la alabanza sirve para alegrarnos. Si ando enojado, contrariado, sirve para calmarnos y ponernos en nuestro corazón y nuestra mente para que podamos escuchar. Si venimos duros, la alabanza ablanda. Entonces es preparar. Entonces, así también para enfrentarnos con la batalla de la Biblia, ¿qué hacemos? ¿O qué deberíamos de hacerlo? Alabarlo con nuestras, valga la redundancia, alabarlo con nuestras alabanzas a Dios, ¿verdad? Entonces, si así lo hacemos, pues vamos a tener victorias. Amén. Y para finalizar, segundo libro de Crónicas, 20. Entonces, ahorita vimos el campamento y el orden sacerdotal, ¿verdad? ¿Qué llevaba cada uno? Primero, cómo era el orden en que tenían que caminar, pero también cómo era el orden que tenían que estar alrededor del tabernáculo. Segundo libro de Crónicas 20, versículo 20 al 22. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y Salmos 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabad, bendecid su nombre. Amén. Entonces, hermanos, es muy importante el caso por qué iba Judá al principio, ¿verdad? Entonces, hemos visto este día el campamento y el orden sacerdotal. Espero que sea una bendición. Estamos aprendiendo. Y yo le repito esto, hermanos. Es importante que tome su tiempo para escuchar la enseñanza. Y si usted tiene tiempo, vuélvela a escuchar otra vez. Nos ayuda el estar escuchando una y otra vez para ir pudiendo entender. Puede ser que la segunda vez, hoy entendí aquello que tal vez allá no entendí. Y déjeme decirle algo más. Lea las citas. No es que mires mucho, lea las citas. Es que solo leyendo, hermanos, vamos a ir entendiendo y comprendiendo más. Hay una gran bendición cuando leemos. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más, o nos has permitido una vez más, poder aprender. Abre nuestro entendimiento, revela tu palabra en nuestras vidas y que podamos aprender más de ella para vivir como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y feliz noche.